voy a seguir predicando, trataré de alzar la voz, a ver si me escuchan a lo que llega. Pero no obstante, esa es la realidad. Había dos corrientes en el Vaticano II. Por ejemplo, una quería que la Santísima Virgen se le dedicase en el Vaticano II uno de los documentos expresamente a ella. Un documento específicamente solo para ella. Y ahí hubo controversias, hubo presiones. Dios permite que el elemento humano influya y se mueva, y al final no se hizo, sino que se incluyó en la constitución dogmática sobre la Iglesia en el mundo actual. El Lumen Gentium, que recoge el dogma de fe de la Iglesia. Y ahí se injerta como parte de la Iglesia la Santísima Virgen. Pero de hecho, muchos abogaban porque fuese en un solo documento ella. Ya después se hizo, pero bien, no obstante se saca el beneficio. No estamos diciendo que el Vaticano II sea perfecto, por tanto podía tener imprecisiones como esa, de hecho la tiene. Lo mejor hubiese sido la opinión de muchos mariólogos muy santos y rectos que había, que se hubiese dado todo un capítulo a la Santísima Virgen. ¿A qué se debe que no se diese un capítulo a la Santísima Virgen? A el presunto ecumenismo mal entendido. Hay una línea protestante dentro de la Iglesia. Hubo personas que eran dentro de la Iglesia protestantes en el Vaticano II dando voz y voto, opinando, influyendo. No estaban de meros espectadores. Entonces ellos influenciaron sobre texto de que para poder tener con ellos un mejor ecumenismo, que la Santísima Virgen no tuviese nunca ningún capítulo porque era un punto de controversia. Y se incluyó, se entremezcló, como digo, en un documento oficial sobre la Iglesia en el mundo actual. Esa es la razón. El falso ecumenismo es precisamente eso, ver a la Santísima Virgen como obstáculo para la unión. Como algunos no creen en ella, pues necesariamente ya se le toma como, no, si ponemos a la Santísima Virgen se van a ir espantados los hermanos separados, no vamos a poder tener comunión. Entonces Pablo VI lo que hace es muy sencillo. Pablo VI le dice a todos, antes de proclamar la Madre de la Iglesia, dice: vosotros me decís que la Santísima Virgen no ayuda al ecumenismo. Yo os digo que nadie puede unir más a Cristo que la Santísima Virgen. Y por tanto no puede haber ecumenismo mejor que a través de la Santísima Virgen, que es la única que une en Cristo. Pero esa fe tan profunda y tan sensata del Santo Padre no la tenían muchos. Mucho menos los teólogos, que por su soberbia intelectual pues tienen sus propias maneras de pensar. No obstante, el Papa, no haciendo caso a lo que se decía, el Papa la proclamó oficialmente sin hacer caso. Nos, con la autoridad, la proclamamos Madre de la Iglesia. Ahí es cuando se da ese título a la Virgen. Y se cuenta que los obispos se levantaron y aplaudieron por espacio de 5 a 10 minutos sin parar. Fulton Sheen, que estuvo ahí, él dice que él nunca había, él es el que dice esa cifra del tiempo, yo se lo sigo porque él estuvo ahí presente, y dice que quizá nunca en la historia casi todos los obispos se levantaron para aplaudir una cosa tanto tiempo. ¿Ven? Cuando la proclaman Madre de la Iglesia, salvo 3 obispos que se quedaron sentados. Pobres de ellos. Pero esa es la situación. Se ve a la Santísima Virgen como un obstáculo, cuando es precisamente el ser más ideal para llevarnos a la unión con Cristo, que es donde está el auténtico ecumenismo. Yo no puedo dejar a los hermanos separados en un Cristo falso. Ellos creen en un Cristo que desprecia a su madre, eso es mentira. Ellos creen en un Cristo que pone a su madre por todo lo bajo, que prácticamente no vale nada. Ese Cristo no es verdadero, eso es un falso Cristo. Yo tengo que atraer a los hermanos separados al auténtico Cristo que ama a su madre y que la ha constituido reina y señora de todo lo creado, que es la Iglesia Católica, donde eso se vive. Y eso es lo que yo tengo que hacer con los hermanos separados. Pero hoy en día existe mucho falso ecumenismo, que nos sintamos bien unos con otros, que no nos sigamos. Entonces ellos diciendo a veces pestes de la fe católica, y nosotros permitiéndoles todo y calladitos.
Cuando hay que ponerlos también ellos en evidencia, muy bien, disculpe, pero usted no tiene la fe católica. El Cristo en el que usted dice que usted cree, usted no lo conoce, porque ese Cristo no puede jamás despreciar a la Virgen. Usted no conoce quién es la madre de Jesucristo. Usted no acepta el título que es madre de Dios y usted está negando por tanto que Jesucristo es Dios, y eso es una herejía. Pues hay muchas cosas que entran dentro de una falsa concepción de lo que es hoy en día el ecumenismo, mediante la cual estamos sufriendo, como digo, en Occidente una gran desviación y una gran crisis en la fe. O sea, ahora mismo hay mucha confusión. Por eso el Papa ha dicho, en la proclamación del año de la fe, el año entrante, ahora en el 2012 a 2013, el Santo Padre ha dicho que es una buena ocasión para repasar el catecismo, y ha dicho, y para profundizar en el concilio, porque se puede extraer de él una buena interpretación. Está claro, me está diciendo que la interpretación que se ha hecho del Concilio Vaticano II ha sido pésima, porque miren las consecuencias que tenemos hoy en día en la Iglesia de Occidente. ¿Sí? Eso es lo que ha puesto a muchos en guardia y que les llena de resentimientos con el Vaticano II, y el Vaticano II no es el problema. El Vaticano II puede ser perfectamente interpretado. Nuestra asociación es fruto del Vaticano II. Nuestro Padre Fundador nos funda apoyado en los documentos conciliares, pero bien interpretados y en la hermenéutica de la continuidad, unidos a la tradición. ¿Sí? Puede ser perfectamente interpretado si está en conexión perfecta. Uno cuando lo lee, el autor que más cita después de la Sagrada Escritura es a Pío XII, en perfecta unión con la sabiduría teológica de la Iglesia de siempre, luego de continuamente a los santos padres y demás. Si se interpreta bien, lo que pasa es que hay una cantidad de falsos profetas que usan el concilio como pretexto, y lo han usado a lo largo de todos estos años para darnos una interpretación pésima del concilio y deformar la liturgia como lo han hecho en la Iglesia, y apagar la devoción a la Santísima Virgen. ¿Sí? Tenerla como en un rincón, quitar las imágenes, toda esa serie de cosas que ustedes ya saben. Y nuestros templos ahora, pretexto de que tenemos que buscar la unión con los hermanos separados, ahora parecen témpanos de hierro, no parecen imágenes religiosas de nuestros templos. Parecen templos protestantes. Uno entra y no hay sagrarios, mírenlo ahí, cuando es la pieza más gloriosa que tiene un templo católico, es la vida de ese templo. Sin un sagrario ese templo son 4 paredes que no vale nada. Esa es la gran crisis que hay ahora, y por eso, eso es en lo que insisto, ha caído el Occidente, al no venerar a la Virgen, al no mantenerla por todo lo alto, al no amarla, al no rezarle, al no tenerla muy presente y vive en nosotros, el derrumbe, el protestantismo metido en la Iglesia disfrazado de catolicismo. Por eso, leo un texto bellísimo de nuestro Padre Fundador, Clemente Llendo. Como leí esa idea tan bella primera, cuando Jesucristo hace la proclamación de la maternidad divina, Jesucristo no hace a la Santísima Virgen nuestra madre en la cruz, como muchos erróneamente han opinado. Eso no es cierto. Jesucristo proclama, grita su maternidad, constituyéndola en ese aspecto en madre de San Juan, que ya lo era. Es decir, él lo habla en voz alta para que solemnemente todo el mundo lo reciba. Pero la Santísima Virgen es madre nuestra desde que el Hijo de Dios se encarna en sus entrañas. Eso es la fe católica. Porque el Hijo de Dios, al hacerse hombre y unirse esencialmente a la naturaleza humana en el seno purísimo de la Virgen, se unió a todos los hijos de Dios haciéndolos familia suya, él como cabeza y nosotros como cuerpo místico, en el seno de su madre. Y si la madre es madre de la cabeza, lo es también del cuerpo. Esa es la fe católica. No es que resulta que no era madre, sino que la hizo madre al pie de la... No, señor. Ya era madre y va a seguir realizándose como madre de todos los hijos de Dios hasta llegar a la plenitud de sus merecimientos al pie de la cruz junto a Jesucristo, por redimiendo. Y ya nosotros pertenecemos a ella. Somos propiedad absolutamente de la Virgen, tanto como lo somos de Cristo. Tanto es así que Jesús nos quiere totalmente de la Virgen para que podamos ser totalmente suyos. Si no, no podemos ser totalmente suyos.
Ser totalmente de Cristo y no ser totalmente de la Virgen es imposible en el plan auténtico salvador actual. Por eso no podemos quitar a la Virgen de la devoción del pueblo, ni de nuestros templos. Tiene que ser siempre venerada, hay que siempre rezarle, tenerla presente, tiene que estar presente en nuestras vidas. Por eso lo que pone aquí tan hermoso el Pablo. Mira a su madre y promulga la maternidad espiritual de María, que es promulgar la necesidad de su presencia. Nosotros necesitamos de la Virgen. Sin ella no podemos vivir en Dios. Esa es la realidad. Y los hermanos separados que de buena fe tienen alguna esperanza de salvación, los hermanos separados todo lo hacen precisamente porque la Virgen, como mediadora de la gracia, les está cuidando. Si no, no. Luego, Jesús, pone nuestro Padre Fundador, qué bonito, hace de la presencia de María ley universal. Ley universal. Ella tiene que estar o sí presente. Por eso hemos dicho en muchos retiros que quien la desprecia voluntariamente, formalmente, no se puede salvar.